Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida por acá. Hola Ana, qué rico conocerte pues en En persona. persona. Mil gracias por tenerme acá. ¿Nos puedes contar un poquito quién es Catalina? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿quién eres como ser humano? ¿Cómo te sientes además en esta etapa, en este momento de tu vida? Y también a lo que te dedicas. Qué rico conocer un poco de tu arte desde ya. Ay, tan linda. Mira, yo soy Catalina Estrada, soy diseñadora, pero me dedico de lleno a la ilustración y Ujú, sobre todo como al diseño de estampados. ujú. Y soy mamá de dos criaturas maravillosas que se llaman León y Bruno. Entonces me paso la vida combinando trabajo con maternidad, con la familia, pues Pancho, mi esposo. Y esa es como mi vida, yo creo que estoy en un momento muy lindo de la vida, a punto de cumplir ya 50. Oh Dios, como de 30. Y tan linda, esta mañana pensaba que me estaba bañando y yo decía 50 ya. Y apenas estoy como en un momento en el que estoy aprendiendo un montón de cosas. Wow, nunca dejamos de aprender pues. Sí, pero a veces uno piensa como me demoré 50 años para aprender esto. ¿Cómo que? Danos una ahí, Más una adelante, pistica. cuando entremos en En calentamiento. materia, Sí, listo. porque Bueno, yo quiero saber en qué momento de la vida te diste cuenta de tu sensibilidad artística, si es sensibilidad solo artística o si tu personalidad para vivir, para caminar, para relacionarte en lo simple y cotidiano con tus amigas, con tu pareja, con tus niños, es también desde la sensibilidad. pues yo creo que siempre fui una persona como muy sensible. Eh, Tengo pocos amigos Ujú. porque he sido más bien introvertida, más bien cusumo sola, pero creo que también me cuesta mucho las multitudes y los grupos de Te amigos grandes. drenan, no eres capaz de ser tú o te da ansiedad o qué te da. Me da ansiedad, me siento como chiquitica. Es que en general las multitudes a mí me cuestan, en cambio Ujú. como de tú a tú para mí es súper fácil y hablar, lo que te decía ahorita, si es conversando, a mí Lo dar que sea. charlas me pone nerviosa, a mucha gente, pero cuando es una conversación de tú a tú, me parece lo mejor del mundo, me encanta conocer gente, pero lo que hablábamos ahorita, si es mucha gente ya me empiezo como a poner nerviosa, como que no es mi territorio. Ok. Entonces yo creo que desde chiquita siempre fui muy así y, y mucha parte también aceptando eso, porque vivimos en una Ujú. cultura de que hay que mostrar mucho cómo somos, quiénes somos, agradarle a todo el mundo. Y yo creo que me costó de esas cositas que uno va aprendiendo, que hablamos también ahorita. Creo que es eso, como aprender uno dónde se siente bien, con quién se siente bien. De repente sí, muy sensible a nivel estético, desde muy chiquita. Siempre me gustó todo lo que fuera el mundo de los colores, de las imágenes, las colecciones de estampillas de mi abuela. Yo me podía pasar pues horas mirándolas, Y no ella saben. feliz de que tú apreciaras eso. Sí, las Oh. cajas de tabaco de mi abuelo con los sellitos y las cositas. Y sí, como sin mucho estímulo artístico, En tu pero familia no hay artistas. mi mamá siempre fue muy amante de los colores, por ejemplo. Mi mamá Ujú. no estudió una carrera, pero yo sí siento que ella era como una artista, como no estudiada, pero sí una artista de nacimiento impresionante, porque ella no tenía una formación, pero por ejemplo todo lo que ponía en la casa le quedaba bonito y compraba cosas o conseguía cosas que la gente le decía, ¿cómo vas a poner eso? Y ella lo ponía y le quedaba hermoso. Y una casa como de 1000 colores, tremenda mi mamá para combinar, para las matas, para los jardines. Entonces en ese lado sí muy artístico, pero lo que digo no, tal vez no de formación, tal vez no de historia del arte, no de mucha teoría, pero sí una estimulación artística más bien como de la cotidianidad. Ujú. O sea, gota a gota, todos Sí, los días, la sí, pastillita. sí, Hasta que un día dijiste, este es mi camino. O habías sí. considerado otras cosas. No, nunca pensé en otra cosa, siempre pensé en arte y cuando ya era la hora, y era la única materia que me gustaba del colegio, todo lo otro lo gané pasteleado. Ok. ¿Y colegio de mujeres o mixto? Mixto en el Montessori. Ok. Mm. Y ya cuando salí quería estudiar arte, pero me acuerdo que la Nacional y la Antioquia entraban mucho en paro y por esa época tuve una prima que estudió diseño gráfico y me pareció maravillosa esa carrera, entonces mis papás me dijeron de una Mm. y entré a estudiar diseño gráfico y fue una como muy linda combinación entre arte y qué digo yo, pues un oficio como menos artístico,
donde combinas el cliente, lo que quieres decir, pero también adaptarte a las necesidades de los otros. O sea, muy publicitario. No tanto, no tan publicitario, pero sí, cuando tú estudias arte, estás muy centrado en ti, Sí. en tú qué le quieres decir al mundo, y cuando estudias diseño tienes que poner el foco en el cliente, pero también tener tu lenguaje, porque también es importante. Porque te si buscan no, por te ser tú contratarían. y no tienes Exacto. identidad. Exacto. La tuya siempre estuvo tan definida. Mucho, porque yo sin saber, por ejemplo, yo que ahora me muevo mucho en el mundo de la ilustración, yo no sabía que la ilustración era algo de lo que se podía vivir. Aquí no era una carrera. Hoy lo es. En Colombia existe. En esa Colombia carrera. no sé si existe, no sé si Pero existe. digamos en tu momento con sensibilidad artística, ¿qué opciones había? Teníamos como una materia que se llamaba transformación de la imagen, y eso fue como lo más cercano que yo hice en la Bolivariana a la ilustración. Luego, después hice un intercambio con la Universidad de Pittsburgh en un barco que se llamaba Semestre en el Mar, y ahí tuve un profesor de pintura y de dibujo que me dijo, tú tendrías que estudiar ilustración. Y yo, ¿pero qué es eso? ¿De qué se trata? Y él me empezó a contar y me pareció maravilloso, y me decía, no, es que en Estados Unidos eso es una carrera. Y luego en el 99, cuando me fui a España, empecé a buscar ilustradores. Un amigo me recomendó era la época de los emails, y me dijo, tú tendrías que contactarte con este ilustrador, Hanoch Piven, un israelí, uruguayo maravilloso. Y yo llegué a la casa a decirle a Pancho, imagínate que conocí a un señor que sostiene la familia a punta de ilustración. Para mí eso fue una revelación de que de eso se podía vivir. Y ya, la vida me fue como encaminando. Nunca estudié ilustración al final. Ok, pero es que ya eras. Puede ser, sí, no, yo creo que todo ayuda, y muchas cosas no hay que estudiarlas, sino practicarlas. Igual tu carrera te sirve para Sí, lo de hoy. No, mi carrera, yo digo que la formación que tuvimos en la Bolivariana y en general toda mi generación, todos mis compañeros son muy talentosos y tuvimos una estructura muy buena. Lo digo porque yo he sido profesora pues en Barcelona, y sí siento que el nivel de estudio acá es muy bueno. Wow, qué rico saber eso. Sí, mucho, mucho. Entonces, haciendo cuentas con lo que hablas, te fuiste acá de 25 años. Sí. O sea, media vida en España. Sí, incluso puede ser que no, sí, 25 años, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Me fui en una época, yo me fui primero a París a estudiar francés. Era una época muy complicada, muy, muy tensa aquí en Medellín, con toda la guerra contra las drogas, y pues era muy duro ser joven acá. Todos mis amigos se fueron, y yo creo que todos los que podíamos nos íbamos. Yo me fui como sin saber bien a dónde, pues me fui a estudiar francés, y de ahí había leído un libro de una profesora catalana que se llama Las hijas de Lilith, que es la historia tremenda. Eso existe, lo tengo que buscar. Existe. Y entonces yo desde París le escribí un email, yo creo que desde el correo de mi papá, porque cuando yo no tenía email, y le dije, Erika, yo hice el trabajo final basado en tu libro, y me encanta pues como toda tu historia del arte. Y ella me dijo, ay Catalina, si un día vienes a Barcelona, te vienes de asistente a mis clases. Imagínate, esto que me ha dicho. Y yo salí corriendo para Barcelona, y en esa época no necesitábamos visado. Y sin quererlo, pues llegué allá, y obviamente ella queridísima, y me presentó a todo el grupo, y me acogió, y no me dejaba pagar por inscribirme, porque a ella le parecía rarísimo que una peladita de Colombia hubiera hecho su trabajo final inspirada, pues como basada en su libro. Y fue muy hermoso, y al mismo tiempo empecé a estudiar en una escuela pública muy linda, La Yocha. Estudié artes del libro, que es litografía sobre piedra, grabado, mucho arte, a diferencia del diseño gráfico. Y también fue otro choque, porque yo a esa tenía que desaprender a pensar en los clientes y qué quiere la gente de mí, y a pensar qué es lo que yo quiero. O sea, todo esto era al mismo tiempo una terapia psicológica profunda, ¿cierto? Más volverte a construir en un lugar en el que tú no tienes a nadie, no conoces a nadie. Y no tienes palancas, roscas, ni eres la hija de nadie, ni la prima de nadie. Ni a nadie le importa. Yo en la Bolivariana me gradué con honores, entonces todos los profesores me querían, eso uno conseguía trabajo, te recomendaban. Allá nadie, y menos en el mundo del arte.
Entonces, no, pero fue lindo y uno se vuelve a construir desde cero con las herramientas que tiene. Entonces, también valorando mucho como la paz de esa ciudad, de poder caminar hasta las 3 de la mañana. Así. Sin, La seguridad. Sabiendo que no, tú eres como que, y esto se puede. Ay, sí. Una y mujer eso es sola. muy impresionante. Sí. Entonces de repente sientes como una libertad y ves que hay otras maneras de vivir que cuando uno está aquí pues no se cuestiona porque es la única realidad que uno conoce. Y así de a poquitos ya pues también allá me quisieron mucho los profesores. Es que yo soy muy nerd, entonces yo me meto de lleno así. Ahora que estás en lo que amas, eres súper nerd. En el colegio no creo, sí. No, solo en arte. Lo otro era pastel todo el tiempo. Okay. Y en esto yo era obsesionada con las prensas. Aparte era una universidad pública que nos daban casi todo el material gratis. No me daban las tintas. Y uno intentando pues como rascar las tintas, yo las guardaba en frasquitos porque eso valía mucho y allá todo el mundo desperdiciaba y me decían, no, tranquilo. Y yo apuntándome a todas las horas de prensa para tener todo, para poder producir al máximo. Y la profesora me decía, pero relájate, que no hay afán, que no le tienes que demostrar nada a nadie. Y yo como una hormiguita, produciendo. Aproveché un montón esa escuela hasta que ya la profe me dijo, como ya no te puedo poner a estudiar nada más. Y ya llevaba yo años estudiando, yo iba y volvía en esa época. Y siempre pensaba, me quedo 6 meses más, me quedo 6 meses más. Y era visado de estudiante. Y ya se me empezó a acabar, quiero estudiar. Y ahí conocí a Pancho, que es el que es ahora mi marido. Y que también fue una persona, pues ha sido una persona hermosa en mi vida. Y al principio nosotros éramos más amigos que otra cosa y nos casamos para que yo pudiera tener los papeles. Siendo amigos, sí. Íntimos amigos. No, o sea, éramos encarretaditos normales. Sí, pero no eran pues casémonos para ser marido y mujer. Pero jamás, o sea, a mí me da pena y todo decir que yo me iba a casar, mis papás querían venir a matrimonio y yo les decía, no vengan porque esto es por los papeles nomás. Me daba pena que me dieran regalos y yo, papá, no le vas a contar a nadie que me mandan regalos y me muero de la vergüenza. Pero no, mira, ya vamos para 20 años de casados. ¡Qué historia más linda! Sí. ¿En qué momento te volviste ilustradora? Cuando yo me fui de Colombia, yo había conocido unas fundaciones que tenían unos proyectos muy lindos acá. Una en especial que se llama Laboratorio del Espíritu, que trabaja es como un centro comunitario rural, ¿lo conoces? No. En la vereda Pantanillo, y es como una biblioteca rural, que trabaja con campesinos, con niños de las escuelitas campesinas, y les dan clases después de las escuelas. Y allá dan clases de pintura, de escritura, de música, de todo. Y cuando yo conocí eso, y la persona que lo lleva, me enamoré y le dije, una bibliotecaria jubilada de la de Antioquia, y le dije, Gloria, ¿qué puedo hacer para ayudarte con este proyecto? Como voluntariarme. Y entonces ella me dijo que le faltaba como dar a conocer más el laboratorio, como un poquito de apoyo gráfico. Y como yo me iba, le dije, quedamos así conectadas y ese era mi puente con Colombia. Entonces yo empecé hacer como todo y ella me decía que tenía muchos problemas para financiar los proyectos porque no tienen muchos ingresos. Entonces yo le dije, ¿qué tal si hacemos un producto que nazca de la voz de los mismos chicos, de sus escritos, porque esos niños escriben poesía? Es una cosa muy hermosa. Y yo me enamoré, pues yo lloraba leyendo esos cuadernos y yo le decía, Gloria, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Entonces le propuse que hiciéramos unos pañuelos solidarios y ese fue como mi incursión al mundo de los proyectos sociales. Y lo que te decía ahorita, yo no lo hacía como algo para vivir de eso, sino que yo sentía que era la dicha más grande para mí, de poder sentir que hacía parte de un pedacito de ese proyecto tan lindo, que en realidad, o sea, la parte importante la estaba haciendo otra gente y otro equipo, pero yo era como un bastoncito ahí, como una muleta que apoyaba con imágenes, con ilustraciones, con no sé qué, pues como para ayudar a divulgar el proyecto. Y ahí yo creo que, bueno, como yo quedé tan contenta con esas piezas, yo simplemente quería que lo publicara, que la gente supiera lo que era ese proyecto. Y empecé a mandarle, me acuerdo que yo me iba a la FNAC y apuntaba los emails de los directores creativos de las editoriales que a mí más me gustaban, de diseño gráfico,
de arte, de ilustración, y les empecé a escribir, porque yo pensaba que me van a decir que no, y ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya todas estas, hubo unos que me dijeron que sí, que me iban a publicar, y no solo me publicaron, sino que me entrevistaron, y después no solo eso, sino que me ofrecían un presupuesto para que les ilustrara Aladino y la lámpara maravillosa, o que les hiciera la portada de no sé qué, y yo llegaba y le decía a Pancho, o sea, no solo me quieren publicar, pues el proyecto del laboratorio, sino que me quieren pagar para que yo les haga una portada de un libro. Y te sentías rarísima. Me parecía que no podía existir, o sea, que era demasiado increíble que a uno le pagaran por eso tan bueno. Y tan fácil para ti. Y claro, y que era un sueño, entonces yo tuve que empezar a leer toda la parte de cesión de derechos, a ver cómo se hace un contrato, después empecé a buscar, supe lo del mundo de los agentes. Es un proceso, o sea, que ahora yo te lo cuento así seguido, pero es un proceso largo, pero muy lindo. Pero no tenías ambición al respecto. Para mí todo era ganancia. Okay. Porque yo, bien que mal, yo vivía del diseño gráfico. Yo hacía flyers para DJs de fiestas a las que yo nunca iba. Por suerte, a mí no me faltaba el trabajito. Y yo tenía claro que, entonces yo trabajaba, estudiaba y me voluntariaba. Entonces, ¿qué más ambición iba a tener? Y que además en el voluntariado te empezaran a ofrecer plata. No, pues imagínate. Sí, era como la lotería emocional. Y no solo eso, sino que con esos trabajos voluntarios yo fui explorando mi propio lenguaje. Que con mucha libertad. Exacto, porque como no te pagan. Claro, y nadie te exige porque todo lo que hagas también es ganancia. Entonces, qué bonito. Sobre todo son, pues no digo todo, no sé si todas las fundaciones son así, pero a las que yo me he acercado han sido muy respetuosos con mi lenguaje y muy agradecidos. Y es muy lindo trabajar con gente que valora lo que tú haces, y es trabajar en una situación en la que todo el mundo gana es muy lindo, y yo sin darme cuenta, ahí fue donde yo empecé a explorar mi propio lenguaje y a fortalecerlo. Entonces eso fue muy lindo, porque entonces de repente yo decía, pero es que entonces yo sí tengo un estilo, y que la gente te empiece a buscar diciéndote, es que yo quiero eso que hiciste para ellos, pero para mí y con tal presupuesto. Entonces eso es como un sueño. Sí, y sí, lo que dices, se dice resumido en 20 segundos, pero pueden ser 5 años. Sí, eso es tiempito, pero lo que yo te decía ahorita, yo no tenía afán, yo ya, pues no tenía como, yo sentía que yo tenía como resuelto pues pagar las cuentas de la luz. Sí, el tema humano, pues supervivencia humana. Supervivencia humana, estaba estudiando arte, estaba intentando de repente también encontrar mi camino como artista, pero me desilusioné mucho porque yo tenía muy romantizada esa vida de artista. Yo pensaba que uno exponía y la gente venía y te compraban, pero eso es una cosa complicada con las galerías. Es un negocio. Es complicadito. Y entonces me pareció más rico, o sea, lo pude explorar, lo disfruté un montón, pero eso tal vez hizo que yo le quitara el peso del foco a la ilustración, porque el peso estaba puesto en el arte, y yo la ilustración la tenía como una dicha muy grande, y de repente me di cuenta que se me abría ese camino sin tanto peso y sin tanta presión, y ahí se empezó a relajar también el camino artístico, porque ya dije, no, si yo ya lo que quiero no es vivir del arte, sino que el arte lo hago para regalarle a mis amigos, porque tengo un capricho, por lo que sea, ya está, se le quita. Es que tener la presión de vivir de algo, rentabilizarlo a nivel económico, que siga siendo que tú puedas seguir siendo fiel a ti y que le estés dando gusto a la gente que te está. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero mira que todo se fue dando, y en este momento pues yo vivo 100% de la ilustración, sobre todo pues ahora del diseño de estampados, y la ilustración es lo que más me gusta, y el arte lo voy dejando como para los amigos, porque cuando ¿Te piden? No me piden, pero a mí me gusta regalar, porque me gustan mucho cosas hechas a mano. Yo valoro mucho el trabajo manual, y cuando quiero a la gente les quiero dar todo. Ay, qué belleza. Y me parece muy lindo dar cosas hechas por mí, pues, entonces, y también paré mucho con la maternidad, la parte de arte, porque uno necesita como un espacio, entonces ya la cocina está invadida de teteros, de no sé qué, allá los espacios son más chiquitos, el tema de pinturas es un desastre con bebés,
Lo dejé mucho, pero vieras que ahora tengo ganas como de retomarlo. Qué Sí. hermosura. Sí. Entonces se me ocurrió que tu camino con la ilustración es como dicen que es el tercer hijo, pues que yo no lo he tenido ni tú tampoco, que se cría No solo. vamos a tener. La ilustración se crió sola. Sí. Entonces, mientras le prestabas atención a los hijos mayores, ese tercer hijo se te creció y resultó que era autosuficiente, súper Sí, inteligente, es tenía verdad. vida propia. Sí, y no le pusiste ninguna presión, ni le exigiste nada, sino que era, es lo que yo te digo, yo lo hacía con una dicha y una felicidad muy grande. Y no solo ya por el hecho de que los clientes te lo encarguen, sino yo creo que tuvieron mucho que ver esos proyectos sociales, porque cuando tú te das cuenta que tu trabajo, que a veces parece un poquito frívolo también, Sí, sea arte, sí. o sea diseño gráfico, o sea ilustración, uno mira el resto del mundo y uno dice, pero es que mira a los médicos, pero es que mira a los terapeutas, Sí. y yo aquí pues haciendo dibujitos, pues Sí, yo también quiero cambiar el mundo. Sí. pero cuando logras hacer parte de algo tan grande y tan pues para mí es grande, tal vez son proyectos chiquitos si uno ve la escala, pero para mí esos proyectos eran todo, porque estaban cambiando la vida de unos chicos campesinos o de unos animalitos, de unos refugios en otros lugares de Colombia o recientemente llevando, no, tampoco no cambiando vidas, pero esa vida sí. o por lo menos haciendo que la gente se sienta especial, vista, y sembrándole una reconocida. semilla de que tú escribes poesía, claro, y tanto que te la pudieron poner en un libro, así sea con 20 amiguitos y quedaste ahí, eso es una semilla. Sí, y es ya verdad. obviamente ellos verán si la riegan, la Es hacen verdad. crecer y ojalá se pueda pues también porque No, y son proyectos que son, es lo que te digo, cuando uno se siente parte de un proyecto tan hermoso que así sea como uno sea como un adjunto, porque son proyectos que los llevan a cabo otras personas, pero tú sentirte parte de eso a través de tu trabajo, yo creo que para mí es el pago más grande de mi trabajo. así es. ¿En qué momento se te creció así, boom? Cuando me publicaron estos alemanes, ellos se llaman Gestalten. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te encargaron? ¿Por qué te publicaron? Me publicaron este proyecto del Laboratorio del Espíritu, pero no solo me publicaron, sino que yo creo que a ellos se les quitó un ilustrador a última hora. Y me dijeron, tú nos podrías, en medio de la publicación, ellos sacaban los anuarios de ilustración de Europa. Entonces, de repente me dijeron, ¿será que tú dentro de 15 días nos podrías tener lista Aladino y la lámpara maravillosa con tantas ilustraciones? Yo les dije, por supuesto que sí. Yo no sabía cómo se hacía, pero yo dije, como sea, yo me invento esto. Lo ilustré sin yo ser ilustrador editorial y ellos quedaron súper agradecidos. Entonces no solamente me publicaron eso, sino que me hicieron una entrevista y de verdad que ellos son como los más, no sé si ahora, pero en su momento eran el top de las editoriales de arte y diseño gráfico. Y esos anuarios llegaban a todas las agencias de publicidad. De repente a mí me llega un email de Coca-Cola en Australia o de Estados Unidos, de otra editorial que ya vio que ellos me publicaron y que no me habían dicho nada y ahora sí me querían publicar. Y muchas revistas me empezaron a publicar y lo que yo te digo, yo no sabía cómo se hacía un contrato, yo no sabía cuánto cobrar, yo no sabía nada. Y ahí y de repente me escribió Custo de Barcelona, Paul Smith de Inglaterra, Anuncia Sao, que es mi clienta, que ya llevo 20 años con ella, pero que en ese momento yo no los conocía. Y se me acabaron las imágenes, porque yo tenía cierto número de imágenes, todo el mundo quería un montón y yo les decía, yo no tengo nada más para ofrecerles, salvo que me den un tiempo para hacer cosas nuevas. Pero es un mundo, el mundo de la moda es complicado y todo tiene que ser para allá. Pero no, o sea, yo más que nada pues agradecida y les decía, no, pues mira, por ahora tengo estas, pero si me das más tiempito yo te hago más. Y ahí empezó la relación con los clientes y ir aprendiendo muchas cosas. Volverte empresaria en un mes. Y me busqué un agente, entonces ya ellos revisaban los contratos y se encargaban pues como de la parte de pagos. Es que uno como ilustrador independiente, pues yo creo que tú también lo sabes y creo que cualquier persona que sea independiente en su carrera sabe lo que es llevar cuentas, lo que es elaborar contratos, que te paguen, revisar cláusulas. Entonces yo ya llegué a un momento y dije, no, yo esta parte no la estoy disfrutando. Existen los agentes, prefiero pagarle a un agente su comisión, su porcentaje, que todos ganemos y yo poderme dedicar nomás a ilustrar. Es que eso es un trabajo
por sí solo. Exacto. Y es lo que menos combina con el arte, la poesía, la música, eso no combina, ni la cocina, no. Sí, no, hay gente a quien le gusta y yo digo, para cada modalidad hay su proceso y yo dije, no, yo pues sí prefiero como desentenderme y tampoco es que uno encuentre pues el agente, ese fue, no, pero es un proceso de ir ensayando a veces te dicen, no, dame 8 meses y ahí miro a ver si te represento, porque eso también es como así. Y ensayé muchos y ya con los que llevo muchos años y estoy tranquila, contenta. Wow. Sí, ha sido un proceso muy lindo. Obviamente, uno se vuelve un crack mirando contratos, sacando presupuestos, negociando también, porque es parte inevitable de tu trabajo también. Entonces, aunque no te guste tanto, uno va aprendiendo. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ana? Yo creo que a no darse tanto palo. Que si uno se equivocó, era parte del proceso. Es lo que yo le digo o a los alumnos o a los pelados que están empezando. Es a punta de ensayo y error. Y afortunadamente no somos médicos que si nos equivocamos los errores son graves. Nos equivocamos en un presupuesto, no pasa nada, estamos aprendiendo. Sí, que uno después de todo el trabajo que hizo dijo, regalé mi trabajo, o sea, me he Era demorado el parte, triple de lo que pensé, sí, era parte, pero nada, no se pierde nada, sino que hay veces que se aprende más fácil que otras y hay veces uno se demora más. ¿Cuál ha sido tu trabajo más amado en todo este tiempo? Los de los proyectos sociales a mí me gustan mucho y la clienta que te digo que empezó siendo una clienta pequeñita brasilera y que ya llevamos 18 colecciones trabajando juntas, pero que ya no es mi clienta, es mi amiga, es mi mamá, es la abuela de mis hijos, es como mi hermana. Es como... ¿Y vive en España contigo? No, viven en Brasil. Ok. Y le hago los estampados para sus colecciones. Empezamos 2 veces al año, ella sacaba 2 colecciones, ahora es una colección al año, ella es muy independiente y no se mueve como por los tiempos de la moda y eso también es muy lindo porque ella pues también vive de otras cosas y la moda la tiene como su espaciecito creativo que lo consiente y le gusta dedicarle el tiempo, entonces no se deja meter afán por los tiempos de la moda que son complicaditos. Y es una persona que valora mucho la familia, así como yo, entonces hemos logrado la manera de trabajar en que las dos familias nos juntamos y sacamos los proyectos. Es muy lindo. Qué bien. Sí, ella es una de los... Ella, por ejemplo, y otras relaciones que yo tengo son también como los regalos más grandes que me ha dado mi profesión. No es solo a nivel de logros, de reconocimiento, sino las personas que esa carrera ha puesto en mi vida. Son para mí los tesoros más grandes. Sí, no, o sea, no son solo los resultados. No, ni la parte económica, que todo obviamente es maravilloso y se agradece un montón, pero la parte de las personas con las que te conecta tu trabajo es muy lindo. Impresionante, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿en qué momento entonces llegó la maternidad? La maternidad, yo como desde los 35 años empezamos a buscar... ¿Pero siempre quisiste ser mamá? No, yo era muy relajada con el tema de maternidad, nunca me imaginé, nunca me proyecté como mamá, ni me imaginé, pero tampoco me proyectaba como esposa, no tenía como muy buenos referentes de matrimonio ni de relaciones de pareja y como me casé así más como por los papeles, tampoco me imaginaba pues. Pero cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos, yo dije, pero esto está muy bueno. Uno sí puede pues, vivir tan bueno en pareja. Y yo decía, si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, hasta me hubiera casado. Total. De verdad. Y ya se fueron pasando los años y ya pues a los 35 uno sí debe decir pues como, bueno, vamos a tener hijos o no. Y empezamos, pero no quedábamos embarazadas, pues yo no quedaba embarazada. Y ya, y que la inseminación y tampoco. Y ya empecé como a planteármelo con Pancho y dijimos, no, pues ya nos toca irnos más a fondo, inseminación artificial, in vitro. Y yo digo que cuando ya tú empiezas un tratamiento hormonal para tener hijos, no existe nada más. O sea, a nivel animal, esas hormonas te poseen. Y era como si el único propósito de mi vida fuera ser mamá. Nunca lo había sido. Pero empecé ese tratamiento y pensé que solamente ese era mi único propósito. Afortunadamente a la primera quedé embarazada, pues salió un embrioncito, que es León,
y fue muy hermoso, pero yo siempre había sido una mujer muy fuerte, muy independiente, muy... como que yo sentía que me pongan lo que quieran por delante, que yo, sin arrogancia, más, o sea, con humildad, pero sin miedo. Yo me sentía súper capaz de todo, fui capaz de empezar sola en España, fui capaz de hacerme sola en mi carrera, fui capaz de... yo hacía mucho yoga, era muy fuerte, yo decía, yo controlo la respiración, yo controlo el dolor, pero Ana, nació ese bebé, yo estaba por allá en el campo sola con Pancho y a mí me dio muy duro porque yo nunca me imaginé que la maternidad fuera lo que yo sentí con la maternidad fue soledad. De pronto era mucha soledad física porque sí nos fuimos de la ciudad pensando, romantizando la vida en el campo, que tampoco es tan romántica cuando uno tiene un hijo. Y, o sea, físicamente me agarró una depresión postparto importante. Pero logré salir. ¿De uno? No, cuando él ya no quiso más leche, yo no sé qué cambio pasó en mi cuerpo. Yo creo que cuando el cuerpo ya dejó de... Él tenía ya como 8 o 10 meses y él ya no quería leche mía. Y él me apartaba. Y ahí yo empecé a dejar de dormir, empecé a volverme súper de para adentro. Y una amiga psiquiatra, pues yo le empecé a escribir y me dijo, Katy, yo creo que tú deberías ver pero ella no, ella estaba en Estados Unidos y me decía, no, ¿por qué no te ves con fulanita? Va a ir a Barcelona, te ves con ella. Y me vi y me dijo, yo creo que tú estás en una depresión postparto porque yo le tenía mucho susto a los medicamentos. Y empecé, pero pues cuando ya uno toca a fondo, empecé un tratamiento y como en 4 meses volví a ser yo. Y fue así, y ya. Eso fue súper flash. Wow. Sí, yo digo que fue muy superficial y salí, pues la agarré como bastante a tiempo. Y ya, y pues fue muy rápido, me parece a mí, porque es que luego fuimos por el segundo hijo. ¿Cuántos se llevan tus hijos? Se llevan 3 años. Ajá. Y yo también le dije a Pancho, es como, es ahora, porque ese reloj biológico de uno, Ana, con las mujeres es muy cruel. Demasiado. Y entonces yo pensaba, ¿cómo no le voy a dar un hermanito a León? Y ya, yo habiendo pasado esa depresión, yo estaba enamorada de mi bebé, yo ya quería otro, y yo decía, ¿será ambición? ¿Será que uno ya no está bien con el que tiene, pero uno sí quería otro? Y yo decía, es ahora o es nunca, Pancho. Y entonces, pues sí, Pancho ha sido mucho más paternal de lo que yo maternal. Entonces, Pancho por él podría tener 3, ellos son como 5 en la casa, hay como 14 nietos, o sea, es una familia muy de bebés. Y en mi casa yo nunca había tenido relación, yo nunca había cambiado un pañal, yo nada. Y Pancho de una, claro que sí. Empezamos otra vez tratamiento, pero ya la reserva mía de óvulos, ya eso se fue para abajo. El primero y no funcionó, el segundo y no funcionó, el tercero y ya me dice la ginecóloga, yo creo que este es el último intento, porque ya no te aconsejo más hormonas. Y funcionó. Wow. No, Isa, y esa felicidad de uno. Yo ya con 43 años, imagínate. No, y ese bebé, tú no sabes yo cómo lo disfruté. Otra vez, los primeros 8 meses, la historia se repitió. Hasta que él quiso mi leche, ya no quería más. Y empecé yo a no dormir. Pero no lo vi venir, se combinaron un montón de cosas de salud de mi papá y del papá de Pancho. Tuvimos que viajar mucho a Israel, aquí por trabajo a Brasil, un montón de cosas y yo no logré identificar que se me vino otra. ¿En serio? Y cuando la identifiqué no lograba estar en una casa fija para empezar un tratamiento, empezaba los tratamientos y me pateaban muy fuerte y los dejaba. Y fue muy fuerte hasta que un día casi me tuvieron que hospitalizar. En Barcelona llegamos. Pues esto es una combinación de cosas familiares muy duras. Yo digo que no es solo la depresión, a veces en la vida como que se juntan todas las cosas desafortunadas en un solo momento y el cuerpo no lo aguanta. Y el mío no lo aguantó y llegó un momento en que llamé a la psiquiatra y mi psiquiatra llamó a Pancho y le dijo, te la llevas
ya para el hospital porque no sé qué puede pasar. Y allá me agarraron, yo no sabía que había una especialidad de la psiquiatría que es posparto. Ay, bueno. Y hay un pabellón solo de posparto. Y allá me agarró un psiquiatra y me dijo, pues, si tú no puedes descansar en tu casa, te quedas acá. Pero yo me había leído Los renglones torcidos de Dios y yo era como, no me dejen en este pabellón psiquiátrico, amarrada. por favor. Y yo le decía, yo te prometo, yo voy a hacer todo. Y él me dijo, aquí no me sobran camas, Catalina, pero si tú no estás bien en tu casa, yo te abro cama. Y empecé con los medicamentos hasta que ya me empezó a ver un posparto. Y él me explicó un montón de cosas que yo no... Es que eso es como casi de manual. Eso lo tienen a uno ahí súper identificado y este señor me empezó a tratar con un cariño y con un... Esto él me dedicaba horas enteras, me decía, ven pasado mañana, me veía día de por medio para no ingresarme, porque él me decía, sí. ¿Y tú por qué no te querías ingresar fuera de los renglones torcidos de Dios? ¿Por los niños? Porque no era capaz de por dejar a los niños, okay. porque yo decía, yo no puedo dejar a Pancho con estos niños solo, aunque era yo la que no era capaz de quedarme sola con los niños, pero pensaba que para él era igual. Pues Pancho es muy buen papá, pero yo pensaba más bien que yo estaba loca o que cualquier cosa antes de admitir que yo estaba enferma. Es como que una mamá no se puede dar el lujo de enfermarse. Así es. Yo no sentía, yo sentía que estaba traicionando a mi familia, que tanto querer tener esos niños para que me metan a un hospital y no cuidarlos. No es que yo en la casa los cuidara mejor, porque también, para mí, yo me mantenía agotada. Mi imagen de mí misma en esos días era que yo me arrastraba por el suelo. Obviamente no era así, pero yo sentía que yo no era capaz ni de trabajar, ni de caminar, ni de bañarme. Yo no era capaz de ver la luz, yo me mantenía como encerrada en el cuarto y yo iba como lavando platos y haciendo cosas de tareas domésticas. Pero como un autómata. Autómata, yo no era capaz de responder las llamadas. Yo le dije a Pancho, aquí está mi celular, no contestes a nadie, ni a mis papás, ni le dije a mi agente, por favor, no recibas más trabajos, decirle a todo el mundo que se me quebraron las manos, cualquier cosa, no digas esto. Pero yo no puedo terminar ni los trabajos. Yo nunca había dejado un trabajo por la mitad. Wow. Entonces también te das látigo por eso. Me tocó cancelar trabajos, me daba mucho susto, pues como los prejuicios que hay con la depresión, con los ataques de ansiedad, con que dijeran a Catalina la hospitalizaron. Sí, no, es tremendo. O sea, a mí eso yo decía, voy a perder los clientes que llevo toda una vida, nadie va a entender esto, van a creer que yo estoy loca y nadie me va a volver a querer trabajar conmigo. No es así. Porque, sí, pero pues si no estabas en tu 100. Sí, en ese momento era lo que yo creía. ¿Y tu familia? La de Colombia, no la familia que tú creaste. Sí, los de Colombia intentando ver cómo podían ayudar, pero Ana, yo digo que la depresión es como que tú estás en una islita en la que te caben los dos pies y aunque la gente te quiera ayudar, no hay cómo tenderte la mano, no hay cómo, y esa soledad es una desconexión tan grande de todo, de la belleza, de todo lo bonito, de las emociones, física, musical, de la luz, de la energía de tu cuerpo, de todo. Es agotamiento, es soledad y es desconexión y miedo permanente. Para mí la depresión no es tristeza, para mí la depresión es miedo. Y todo el mundo intentaba, pero yo tampoco era capaz de contar bien lo que me estaba pasando. ¿Pero ni a tu esposo? Sí, Pancho sí sabía, pero yo le decía, por favor, habla con ellos, porque ellos me decían, entonces vamos, te visitamos, y yo, Pancho, no. Decir que yo estoy bien, pero que no quiero hablar. Pero no quiero, porque yo sentía que a mí se me veía como en la cara y me daba miedo hasta de mí misma. Yo decía, es que la gente me ve el miedo en la cara, no quería salir, no quería que me vieran. Es muy raro, esa es una enfermedad muy rara. Y de a poquitos, esos tratamientos son demorados, pero al tiempo ya empecé a ver pedacitos como de luz
y uno va saliendo. ¿Cómo que te acuerdas de algún día? Un día en particular que yo iba caminando, yo no era capaz de hacer nada. Entonces el psiquiatra me decía... Y estabas no, flaquísimo, o sea, ni de hacer los ejercicio, huesos, ni de no. comer bien, nada. Claro, yo antes de eso yo hacía Bikram, yo era fuerte, o sea, yo Todo hice Bikram fueguito. hasta los 6 meses de embarazo. Entonces, ¿qué me iban a decir a mí que yo no podía hacer Total. ejercicio? Entonces yo intentaba meditación, yo la alimentación, yo todo, yo decía, por algún lado me tengo que curar que no sea con medicamentos. Y llegó un momento en que sí, el psiquiatra me dijo, cuando estés un poquito más estable, haz todo lo que quieras, todo, pero date por lo menos un mesecito para que esto te haga efecto, que recobres como la tranquilidad. Y me decía, dedícate a hacer solo cosas, como que sé muy poco ambiciosa. ¿Qué te hace ilusión? Y yo le decía, cuidar matas. Me decía, listo, mira a ver dónde puedes cuidar matas. Entonces yo le escribía a una compañera, otra ilustradora, que trabajaba en un tallercito por ahí, y yo, Judy, ¿puedo ir a regar tus maticas? Las de tu estudio. Y ella, claro. Entonces yo llegaba y ella hermosa, me tenía todas las maticas apestadas para que yo les echara. No. Sí. Y ese era el logro del día. Ese era el logro del día, Ay, porque yo sentía que yo iba a rescatar esas maticas. Y Pancho me estimulaba todo eso también, me decía, vete, habla con Judy. Poder encontrar 2 o 3 personas con las que tú puedas hablar de todo eso. Y esta amiga fue una persona como muy especial para mí. ¿Y seguías viviendo en el campo? No, todo eso yo ya estaba en la ciudad. De hecho, a Bruno yo lo tuve en la ciudad, en un hospital normal, pues porque León fue pues hospital en el campo, pero con Bruno en la ciudad ya todo era más fácil. Y como era el segundo y yo sentía que era el último, yo era pegada a ese bebé, yo no dejaba que nadie, o sea, que Pancho le diera teteo por la noche para que yo pudiera dormir, olvídate, o sea, que nadie me lo cargara, que nadie lo bañara, no porque yo pensara que le iba a pasar nada malo, es que yo decía, esta es mi última oportunidad de ser mamá. Ay, sí. Y fue un bebé fácil, que dormía, y fue como, a diferencia del primer bebé, que son muchos temores encontrados, muchas inseguridades, este fue como lo más fácil del mundo. Entonces sí lo quería disfrutar al máximo. Fue otra experiencia muy linda, pero no, ya de a poquito, Ana, con la ayuda de pues es tiempo. Es tiempo, no fue tan rápido como la primera depresión, porque aquí yo ya había tocado mucho más fondo, me demoré mucho más tiempo en identificar. ¿Pero qué era para ti fondo, por ejemplo? Quererme tirar por... O sea, decir, ya no aguanto este dolor. No aguanto. Okay. Mi meta era que mi papá estaba muy enfermo. Entonces yo no podía como acabar con mi vida antes de que él se muriera. Para no darle esa tristeza. Me parecía una traición. Ay, qué ¿Sabes? Como que una hija no se puede ir antes que su papá. Entonces yo tenía la meta de venir aquí a despedirme de él, porque mi papá pues ya estaba muy enfermo. Y yo le decía al psiquiatra, yo solo necesito que yo esté bien para poder ir a ver a mi papá. Y él me dijo, claro que vas a estar bien, claro que vas a estar bien y vas a estar mejor de lo que tú crees. ¿Y sí? Sí. Isa, yo tuve tanta suerte con los médicos que me vieron. Yo al principio desconfiaba de todo, porque un hombre posparto, porque un hombre que no entiende qué es lo que siente una mamá. Uno no sabe las razones de la gente, pero te digo que tuve un equipo médico que fueron mis ángeles de la guarda. Además tan humanos, dedicarte horas, que no era una cosa rápida. Incluso cuando yo me quedé aquí por la pandemia, yo todavía estaba en tratamiento, porque son tratamientos largos. Ya mi papá se había muerto todo y él me siguió bien, y él es de la seguridad social, él no tiene ninguna obligación, y él por Zoom me veía, me hacía los seguimientos, nos despedimos, pues ya el tiempo, se acabó el tratamiento, todo. ¿Te graduó? Me graduó. Pero te digo que yo tuve mucha suerte con este equipo y con la verdad, yo no sabía pues que había una rama de la psiquiatría y lo que él me decía era como, es que no estás sola. Esto me dijo, en lo que va de año yo he visto más de 300 mujeres, y me dijo, vas a salir, y claro que sí, estás en el lugar que es, y estás con el tratamiento que es, pero eso es duro al principio, entre que uno coge confianza y que yo digo como que sí, es algo de paciencia.
y de tener, yo tuve mucha suerte con Pancho también, que es que se pasa por muchas cosas, pero tuve mucha suerte por todo el acompañamiento que tuve, tanto médico como pues Pancho, los niños, todo. ¿Y Pancho qué te dice desde afuera? Ya una vez al otro lado del charco, ¿qué te dice? No, yo creo que a él le dio duro también no haber reconocido antes que de pronto tenía que haber ido a buscar ayuda, sobre todo en esa segunda, pero es que estábamos tan pensando en los papás de cada uno y en cubrir y en viajar y uno con 2 niños y no sé qué. Es que en la vida las cosas no llegan solas y se nos desbordó, yo digo, como la vida familiar, como amplia, pero él no, siempre me apoyó muchísimo y Pancho es una persona que me ha apoyado a mí en todo. Sí, Qué hermoso. es una persona increíble. Entonces, saliendo de tu dolor, te tocó despedir al papá. Sí, Y, todavía estaba en tratamiento, pero alcancé a estar acá. pero ya estabas bien como para recibir tremendo duelo. Yo pensé que no, pero estuve bien. Y yo le decía, Entonces ahí pudiste comparar lo que era vivir la tristeza, que es natural, que es parte de la vida, con lo otro que era demasiado distinto, ¿no? es que yo siempre, para mí la tristeza es soportable, Sí. pero el miedo, Sí. y hay un miedo animal que es el miedo de la depresión, que es un miedo para el que tú no tienes palabras. Pues es que es algo para el que uno no tiene vocabulario, es algo que te supera. Y me di cuenta que la muerte de mi papá traía tristeza, pero no me trajo el miedo, porque también la opción de lo que se venía para él era muy duro, y es la paz también de saber que él donde esté, también ya acabó como ese sufrimiento de él. El físico, claro. Lo que se venía era muy duro, y fue muy lindo porque él se quedó dormido en las vísperas de tenernos que enfrentar a una decisión, de empezar hay que hacer abrirle otra vez traqueotomía, empezar otra vez quimioterapia, o sea, Y su cuerpo elegir hasta aquí. Y mi papá quedarse dormido. León, mi hijo mayor, estaba durmiendo con ellos. Y al otro día mi papá siguió dormido y nunca se despertó. Qué belleza. Y estábamos todos en la casa. Wow. Y la vida haberme puesto aquí, y sí, y así fue. Y lo pude soportar y es duro, obviamente, pero lo que yo te digo es que a la tristeza se le hace el duelo, para eso es. Entonces para mí la depresión no tiene nada, pues en mi caso, porque yo creo que todas las depresiones son distintas, para mí la depresión no era la tristeza ni el miedo a la tristeza, era el miedo al miedo. La anticipación. La anticipación. Y modo supervivencia. Y un miedo muy abstracto y modo supervivencia permanentemente, y agotamiento permanente. Y es pensar todo el tiempo que no vas a ser capaz de nada. ¿Y quién eres después de eso? O sea, cuando un día te levantaste y dijiste, esto ya es historia, y no es la historia tuya, sino que es una etapa que se abrió, se cerró, y ahora qué quiero hacer el resto de mi vida, ¿cambió algo en tu vida familiar, en tu vida como mamá, como pareja? No, como mamá, imagínate la dicha de yo poder tener otra vez estos 2 niños, de poder disfrutar la maternidad sin el miedo de, pues obviamente se nos vino la pandemia, que también es otra situación, porque Pancho tenía que ir de repente a ver a su papá que también estaba enfermo, que nos quedamos acá, pero fue como sin planearlo, porque nos cancelaron el ticket de regreso a Barcelona en una de las venidas, pero fue lindo porque volver a Colombia para mí fue muy hermoso, estar en contacto como otra vez con toda esta naturaleza, volverme a acercar a mi mamá, pasar más tiempo con ella, vivir este país otra vez, como la intensidad de los verdes, la belleza de la gente, de la música, cuando yo nunca pensaba que iba a volver a Colombia. Y yo no podía creer la belleza de todo y poder disfrutar de esa belleza después de la ausencia de belleza y de la ausencia, entonces yo era como hiperconectada el con renacimiento. Yo cada hojita, cada florecita que salía, cada cosa, hablar con los niños, verlos a ellos en medio de tanta naturaleza, verlos a ellos en el pueblo, en el retiro, verlos a ellos en este país mío también es muy lindo. Entonces fue muy lindo y uno aprende muchas cosas que tal vez hubiera querido aprender
de otra manera, pero es que la vida pone sus caminos. ¿Cómo le provoca? Pero yo creo que decir, yo ya salí de esto, no sé si se cierra como del Sí, todo no es ese cantar capítulo. victoria total, No. pero si te levantas y dices, yo Sí. ya no estoy allá donde estaba, Sí, pero obviamente. sabes, por un lado siempre queda el miedito de, ¿y si vuelvo a caer? Pero también queda la tranquilidad de, existe una cura. Ajá. Y aunque yo no quiera vivir en un tratamiento de medicamentos de por vida, también digo, si tengo que agachar la cabeza y decir que es que lo necesito, o sea, en vez de antes que nada, con lo que lo acepto es con agradecimiento. Entonces siempre queda para mí esa posibilidad abierta de que en el momento en que lo necesite, ahí está. Por ahora, muy contenta y muy agradecida de todo lo que se aprendió y porque es que uno sí ve la vida de distinta manera. Cuando has mirado el miedo como tan de frente y el miedo ha sido tan grande, otra vez es un miedo que no te sabría explicar. ¿A qué? No sé. ¿Pero qué te contaba? Sobre todo estás loca y te repetía lo mismo. ¿Qué te contaba ese miedo? Mucho eso, y no vas a ser capaz con los hijos, y no vas a poder volver a nada, y no vas a poder volver a sentir lo que es conectar con una persona ni contigo misma. Es un aislamiento absoluto y es la ausencia de todo, pero de repente volver a conectar con y yo me acuerdo que una vez, ahorita tú dijiste, ¿qué fue lo que cómo empezaste a ver esos cambios? Como que yo iba caminando para el estudio de esta amiga Judy y yo empecé a ver como que los rayos del sol iluminaban las partículas de polvo sin nada, Isa, y yo dije, ¿qué es esta belleza? Y volví a sentir un poquito de belleza y yo dije, ¿existe todavía la belleza? Wow. Y eran momenticos así y yo decía, estoy volviendo a ser yo. Ay, qué belleza. Estoy volviendo a ser yo. Y yo decía, no puedo creer. Y de repente toda una semana en la que no volví a pasar, pero de repente la otra semana había 2 momentos de belleza. O poder volver a ver la música, porque yo no pude volver a la música. Es como que tú pierdes la conexión con quien fuiste y con quien podrías llegar a ser. Solamente existes perdida en ese momento y no te conectas ni con el pasado ni con el futuro. Y para mí la música era conectar con el pasado y me dolía tanto ese pasado que sentía que había perdido para siempre. Yo sentía que nunca iba a volver a ser feliz o a disfrutar oyendo una canción, entonces yo no podía oír música. Y poder volver a leer, poder volver a ver una película, no era capaz ni de ver películas, poder volver a oír música, son cositas súper chiquitas pero que te dan tanto. Y ya ni te digo con los niños y con Pancho, volver a recuperarte tú y a tu familia. Es muy lindo. Es muy hermoso. Sí, ese es el otro lado. ¿Cuántos años tienen tus hijos hoy? Bruno, que es el chiquito, tiene 6, que acabo de cumplir, y León tiene 9. Okay. Son un par de bombonazos. De mamá enamorada. Sí. Ay, mucho, qué belleza. Mucho. ¿Qué ha pasado con la ilustración entonces desde ese cierre, de esa última etapa de tristeza? ¿Cómo volviste a salir? ¿Cambió algo en tu arte? Sí, sobre todo yo creo, ¿sabes qué? Toda la época de pandemia sí se congeló mucho el trabajo. A mí dentro de lo duro que fue y para mucha gente, para mí la pandemia fue un momento de mucho silencio, de pausa, como estaba ya pues por el retiro en mi casa. Para mí fue un momento de mucho silencio, pero de mucho disfrute de todo lo que estaba pasando alrededor, de cosas chiquitas, de volver a mirar las maticas, de cómo amanecían mojadas por el rocío, y me empecé a concentrar en esas cosas y en la vida chiquita de los niños, y a olvidarme, a tratar de tranquilizarme con la parte de los clientes. Porque en realidad había cosas mucho más grandes pasando, porque a mí en ese momento no me importaba, pues no me daba tanto susto si iba a perder los clientes y no sé qué, no. En este momento lo importante, ante esa parálisis de la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, pues no me parecía tan importante lo de los clientes o de si iba a tener trabajo o no, pero sí me sirvió mucho para yo volver a mirar la naturaleza con ese nivel de detalle, y yo de pensar
porque es que quiero poder transmitir la belleza de este lugar, no sé para qué, pero me quiero, o sea, quedar un día entero dibujando una florcita, ¿qué importa? Entonces me pude dar el lujo de todo eso con la dicha de volver a sentir como emoción por todas esas cosas. Entonces yo creo que lo disfruté mucho. Y ya poquito a poco, quieras que no, incluso clientes a los que les había cancelado, ya te encuentras mejor, me mandaban un email, ya será que podemos cerrar tal proyecto. O sea, no, nada era tan grave. Y la gente esperó y la gente volvimos a trabajar. Y resulta que después también de la pandemia me di cuenta que a mucha gente le pasaba. Incluso en mi familia me di cuenta que había habido otros casos de depresión postparto, pero me dio duro que yo no hubiera sabido de estas cosas, pues yo me sentía un monstruo. Sí. Y que no se hablara de esas cosas me daba dolor, porque yo sí me sentí, yo nunca, Isa, conocí a alguien que hubiera tenido depresión postparto. ¿En serio? Y cuando lo tuve, resulta que había un montón de gente que la había tenido. En secreto, sufriendo. Pero en la no se casa. había dicho. Yo por lo menos no lo había sabido. Y reconectarme y oír como testimonios de todas estas personas, para mí fue muy lindo. Eso sí, te lleva a no sentirte tan rara, porque es que Tan monstruo. Exacto, porque si el aislamiento ya es duro, imagínate si eres un monstruo solo, que solo a ti te ha pasado eso. Es una carga adicional que es innecesaria. Que es injusta de ese tipo de enfermedades, Sí, porque sí. o sea, hay otras enfermedades que siendo muy duras, te pueden acompañar de repente, o sea, las puedes verbalizar, las puedes contar y entonces puedes recibir el apoyo de la gente, pero esto viene con una mochila de culpa, es que no te atreves a contarlo porque es de culpa, de vergüenza, de porque si yo quise ser tanto mamá y ahora que tengo la mamá, ahora que tengo estos dos hijos no soy capaz de cuidarlos. Y uno se siente se echa mucho palo. Sí, yo les digo a veces en los talleres que por qué será que hay enfermedades glamurosas y otras no. Entonces las glamurosas te mandan orquídeas y te llevan chocolates, sí. Y las otras son como cerremos la casa, no le digas a nadie, se inventan otros diagnósticos, o sea, unas sí se puede, pero otras no se pueden. No, y no te creas, hablar de esto, incluso dentro de la familia, no es algo que a la familia le... Pues, no digo Pancho y los niños, obviamente, pero no es algo de lo que se habla mucho. Y también el temor de la familia o de los papás de que esto vaya a traer prejuicios hacia ti, o que irá a pensar la gente, o que irá a decir la gente, o de esas cosas no se habla, pero yo creo que entre más se hable, también menos duro es para la gente que enfrenta Totalmente. esto. Y creo que eso tiene de bueno, por ejemplo, ahora con las redes sociales, ahí yo me empecé a dar cuenta que un montón de gente pasa por unas cosas muy duras a nivel mental y con la maternidad. Yo creo que es un acto de generosidad compartirlo. O sea, es darle permiso a otra persona de que sí le pasa a ella, o a su hermana, o a su niña, o a una persona que trabaje con ella, diga, hay alguien más. Uy, sí, porque aparte el nivel de empatía que a ti se te abre un canal de empatía con alguien que ha pasado eso, es como que sabes que somos hermanos, Sí. somos hermanas, o sea, así Sí. sea tu hija, así sea un tipo de depresión diferente. Es que ahí, cuando tú viviste ese miedo, es algo que solamente, yo lo llamo como el inframundo. Sí, y yo creo que ese es el infierno. Es como que a lo que muy poquitas personas tienen acceso. Sí. Y si tú ya bajaste allá, es como que si otra persona vio lo que tú viste, ¿cómo no vas a hablar con ella de eso? ¿Cómo no la vas a atender? ¿Cómo no le vas a decir, aquí estoy para lo que me necesites? Uf. Y si yo salí, tú también vas a salir. Sí, yo creo que está muy bien que se hable de esas cosas. Bueno, ahora me estabas diciendo que tenías unas lecciones integrándose ahora que estás cerca de cumplir 50. Ya. 50 años. ¿Cómo ves la vida en retrospectiva, de pronto en bloques, colegio, universidad, esa etapa de estudiante súper nerda, aprovechando cada centímetro de info, esa niña joven, todavía niña, viviendo en España, abriéndose camino, esa mujer a la que de repente todo le sale bien por regalo de la vida mezclado con tu constancia, el gran bloque de la maternidad, y es que ahora son todos esos junticos y puedes mirar en retrospectiva y... A ver, como que yo pienso, antes sí uno quiere planear un montón de cosas, pero todo esto también te enseña que hay cosas que no se pueden planear. Yo, por ejemplo, ahora también estaba muy contenta aquí en Colombia y ahora el papá
papá de mi esposo es el que no está bien, mi mamá se murió hace un año. Ay, te Eso mandaron también es el combo duro. completo. Sí. Ok. ¿Y cómo fue para ti eso antes de que me cuentes el resto? La muerte de mi mamá, yo no creo que eso tampoco no lo va a superar. Ajá. Eso es duro. Yo creo que a mí me salvaron los libros. Yo me Ok. puse... Fue muy duro porque ella estaba bien, la tuvieron que operar del corazón, la operación fue bien y de repente se infectó y ella ya no quería que la volvieran a operar. Y aceptar esa decisión es dura, es duro. Pero otra vez como lo de mi papá, ¿qué le esperaba a ella? Tanto sufrimiento que yo creo que cada uno tiene el derecho a decidir sobre su vida, entonces como respetar eso. Pero la parte de la muerte de la mamá en mi caso fue, tal vez porque también ya era la segunda y con ella se iba el techo como de los papás. Pero yo creo que la mamá es la mamá. Puede ser. No, yo creo que, o de pronto hay quien es de repente su figura De amor y de cobijo. Sí. Yo no sé, en mi caso para mí fue es que siempre por lo menos queda la otra persona cuando es el primero el que se muere, pero cuando el segundo también se va es como que, pues de verdad quedaste huérfano. Eso te iba a decir, todo el mundo que ha perdido a los dos me dice la sensación de orfandad, de ahora qué. Y si hay hermanos, pues es que ahora es la responsabilidad de nosotros si seguimos unidos o ya estamos como volando por el mundo, porque lo que tú dices es el techo. Es ese techo y ahora tú eres el techo de tu familia y entonces yo pensaba, pero ¿cómo así? Entonces cuando yo me muera, mis hijos van a sentir este dolor que yo estoy sintiendo. Y vuelvo y digo, también sigo repitiendo que la tristeza son cosas manejables. Y son cosas de entender que hay que tener paciencia, que no hay atajos. Sí, no, hay que atravesarlo. Y darle su tiempo y entonces uno de repente, yo siempre en esos momentos como que tiendo a irme de para adentro. Y no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, no, pues la parte de Pancho y los niños es como muy de para adentro y me pegué de los libros. Y yo decía, es que no es normal esta tristeza. Yo decía, otra vez era entonces que me estoy yendo para la oscuridad, porque esto no puede ser normal que al mundo entero se le muera la mamá y el mundo siga. Esto no es normal. Y empecé a buscar escritoras que se les hubiera muerto la mamá y que fueran mamás. Ajá. Y empecé a ver que sí era normal. ¿Qué encontraste? No, de todo. Eso es desgarrador. Como, yo no tengo mucho vocabulario para, o sea, a mí pónganme colores, imágenes, todo, pero a la hora de yo intentar contar, explicar o analizar lo que a mí me pasa, yo soy muy mala con las palabras. Pero cuando encuentro quién sí, y yo encuentro esos vocabularios y encuentro esos hilos de palabras que de repente tú no te sientes sola. ¿Alguien lo dice por ti? Sí. Entonces esto es válido y entonces a la gente también le pasa y entonces esto es esa maraña que yo estoy sintiendo por dentro. Y yo creo que cuando las cosas se ponen en palabras empieza otro tipo de sanación. ¿Qué importa si no son tus palabras? Totalmente. Y yo creo que duré como un año, incluso todavía. Sigo leyendo mucho, ya no tanto de mujeres escritoras, mamás a las que se les muriera la mamá, pero sí, no, me sirvió, casi quería dejar de trabajar para solo leer. Yo le decía a Pancho, voy a dejar el trabajo. Necesito solo leer, necesito solo leer, no quiero recibir trabajos porque en esos libros yo encontraba compañía. Y me sirvió mucho. Hace nada fue un año, el primer aniversario, y yo creo que sí se empiezan a cerrar unos ciclos de dolor. El dolor no pasa, pero sí, pues la tristeza no pasa ni la ausencia, pero sí se vive de otra manera. Y lo que te decía ahorita, se abren nuevos caminos y yo siento que ahora nuestro momento, aunque estábamos muy bien acá, es que Pancho puede estar con su papá y con su mamá. Y él tiene como un dolor porque siente que nos vamos por él, pero es que yo a mis suegros también los quiero mucho. Y mis hijos los quieren porque son los únicos abuelos que le quedan. Entonces, y también España es tu casa, muchos también. Pues es y tu casa. Pero entonces es como dejamos esto que ya construimos
Pero ¿sabes Pero qué ¿cómo así? ¿Tú aprendí? ya estabas de plano aquí en Colombia? Yo llevaba 4 años acá, ya los niños en colegio, Entiendo. O sea, es realmente sí. una mudanza. Y ya nos proyectamos acá y ahora volvemos para allá en menos de 10 días. Dios, Conseguir ok. colegios, pero por ejemplo una de las cosas que aprendí es como que le dije a Pancho, cómo comunicarle a los niños, por un tiempo vamos a estar allá. Sí. Pero no, es que no todo es para toda la vida, No, Isa. no. Yo pensé que España era para toda la vida, no fue. Después Colombia para toda la vida, tampoco fue. Tampoco sé qué va a pasar en España, ya veremos. Pero también pensabas que la depresión era para toda la vida. No, no me digas eso. Eso era tal vez lo que sí pensé que era más definitivo, que yo de aquí ya nunca voy a salir y sí se sale. Entonces son muchas cositas que uno va aprendiendo. Bueno, y Eso, tienes un privilegio y es que puedes trabajar desde sí, donde tú estés. Eso es un regalo. Si estuvieras buscando trabajo, también imagínate. sería otra historia. Eso, exacto. Entonces, en todos esos aspectos es lo que yo le digo a Pancho, somos muy privilegiados. Entonces, más bien miremoslo como un privilegio y como qué rico poder estar allá con tus papás y con la familia, pues y sus hermanos y los sobrinos y todo. Y ya vamos viendo qué va pasando. La vida nos dirá. La vida irá diciendo, la vida irá diciendo y no ponerle tanta presión. Y yo creo que es como, en ese aspecto a mí me ha servido soltar mucho esos miedos. Yo creo que con la maternidad yo me volví muy aprensiva de querer tener para ellos cosas aseguradas. Ajá. Que uno quiere que no pasen hambre, que no pasen frío, Total. que no se enfermen. Seguro universitario. Exacto, como todas esas cositas. No, yo no siento que he sido una persona controladora, pero cuando tuve hijos era como, No, es que es una cosa. no Eso nos es podemos animal. mojar, es animal. Eso es animal. Eso es más grande que uno. Y alguien lo carga como no es y uno se lo toque arrancar de las manos. O sea, no le hagan bullas. ¿Y uno cómo explica eso? No, solo quien ha sido mamá puede entender eso. Yo no creo ni siquiera que los papás, aunque ellos también tienen un rol fuerte, Sí, pesado, ellos se pero son encargan más muchas. tranquilos. Sí, o sea, pero esa cosa es que es yo a mis hijos les decía chiquitos, tú eres mi pedacito de mí, es que es increíble que sean un pedacito de uno. Y lo son. Sí, lo son. Entonces es casi como un autocuidado, porque Sí. es como una proyección de uno en el mundo, caminando sin saber caminar bien por las escaleras para abajo a los 2 años, entonces uno siente que es uno el que se está resbalando por las escalas. Y eso que yo creo que cuando es solo sobre uno, para mí es más fácil soltar, porque yo sé lo que yo puedo soportar, pero yo no puedo soportar que a mis hijos Les duela pase. algo. Obviamente lo tienen que pasar y lo tienen que aprender, y Lo también vivirán. es un aprendizaje que no pretender tener a los hijos en una burbuja de protección, pero sí, sí como aprender a confiar y a ir pensando que ya la vida nos va a ir poniendo y enseñando lo que tengamos que aprender. Pues, o por lo menos, no sé si es la vida o es la única manera, por lo menos para mí en este momento. Sí. ¿Tienes algún sueño pendiente? No, en este momento ya se ha cumplido como todo, poder estar muchos años juntos con mi familia, con Pancho y los niños. Ese es mi sueño, que nos dé mucha salud la vida y mucho tiempo juntos, todos contentos de estar juntos. Sí, para verlos crecer y acompañarlos, qué rico. Ese es como mi mayor sueño. ¿Y a nivel profesional algún sueño más o lo que venga es más que no, son más a que... nivel profesional yo estoy más contenta con mi Qué trabajo. Todavía te sorprende, te da mariposas en el estómago, te da emoción que un contrato nuevo llegue. Me parece conmovedor que la gente quiera trabajar conmigo, que me busquen. Es como que yo no doy esas cosas por sentado. Que me inviten a charlas, a hablar sobre mi trabajo. Recién vengo de Bolivia y ver esos muchachos como esos estudiantes o dar talleres, y yo digo, es tan lindo poderle transmitir estas cosas a la gente y que la gente lo valore, o poder inspirar, porque mi trabajo son muchas cosas, no es solamente para los clientes, es poder, por ejemplo, tú que me estabas contando de que te regalaron un pañuelo, me imagino que es el del Amazonas. Sí. Ese proyecto para el Amazonas, pues para mí eso fue un sueño que yo nunca me imaginé, hacer parte de algo. Es un proyecto chiquito, Isa, pero es para nosotros, y recién vengo, hace un mes estuve con mis hijos en el Amazonas, acompañando a Carol, la que lidera el proyecto, a llevar los útiles escolares que pudimos conseguir, en parte por la venta de los pañuelos, y tú no te imaginas esos niños cómo disfrutaron. Yo me los llevé con susto,
porque eso es un paseo Sí, guerrero. un poquito intenso, Sí. muy cómodo no es. Y yo les dije, los llevo, pero si se portan como un par de soldados, me van a ayudar a repartir, allá no se van a quejar del calor ni de los mosquitos ni No, nada. de las Y arañas, ese nada. par de muchachos, mejor dicho, madrugaban, trasnochaban, no decían a nada que no, se portaron de verdad como un par de soldaditos, me ayudaban a entregar, le entregaban a los niños. O sea, y yo tenía susto con Caro porque ella muy generosa nos dijo, sí, vayan toda la familia, pero fue un regalo inmenso para nosotros como familia. Y yo sentir que nos vamos de Colombia con el corazón enganchado al Amazonas. Ay, Y que ya sí. queremos volver para el año entrante. Y que ellos me dijeron, podemos volver el año entrante, pero quedarnos 2 días más. Wow. Ellos querían quedarse 2 días más. Wow. Y mi esposo también irse enamorado de ese lugar y del río y de conocer otros lugares de Colombia, como viajando con propósito, porque tengo la suerte de conocer gente que trabaja en cosas muy lindas y que uno puede servir de apoyo desde su área, desde sus pequeños pedacitos de trabajo que hacen. Entonces, yo digo que mi trabajo son muchas cosas y cuando no me salgan clientes me voy a dedicar a proyectos sociales. Y si se acaban los proyectos sociales me voy a dedicar a leer. Ay, qué rico, qué rico. Entonces, como que digo, me gustaría tanto tiempo para tantas cosas que cada vez que no tengo que hacer algo estoy como robándole o con la lectura o con los planes que quiero hacer de esto, o cómo puedo ayudar a Caro a que mejore ese proyecto, o cómo van a ser los siguientes pañuelos, o ahora quiero hacer pareos, o no sé cuánto. Cómo el trabajo de uno le sirve de bastoncito a otros proyectos. Entonces eso es como, yo digo que eso es como medio infinito, que uno le pone los límites que uno quiere. Totalmente. ¿Cierto? Y es muy mágico, o sea, eso hace como entropía, una cosa mezcla con otra y te va Y llevando. una cosa va llamando otra, Sí. y una persona va llamando Sí. otra. Y lo que te digo, he tenido mucha suerte de conectar con gente muy linda, que admiro muchísimo el trabajo de ellos, y poder lograr que mi familia también sea parte de eso, para mí es uno de los sueños más grandes. Y tal vez que eso siga, que se pueda seguir, que tenga continuidad, no sea como una cosita que hicimos y se acabó, no, lo que decías ahorita de sembrar las semillitas y de venir cada año y regarlo y ramificarlo y de pronto pensar en la guajira, sobre todo porque yo siento que nosotros somos los que más ganamos con esas experiencias. Siempre. Y con esa visión del territorio, de las comunidades, de incluso de lo chiquita que es la vida de uno. ¿Ves algo de ti en los niños? Sí. Sí, veo mucho del papá y veo mucho de mí también. Es muy mágico, ¿no te parece? Sí, eso es impresionante. ¿Dónde son pues calcado del papá? ¿Dónde son calcados de cositas mías? ¿Dónde son cosas totalmente originales que tú dices? De fábrica, les digo personaje? Sí. ¿Tiene tu sensibilidad? Sí. Qué lindo. Sí. Es que tienen un papá muy sensible. Ah, ok. Es una familia que se disfruta los detalles. Mucho. Ok. Y la sensibilidad de Pancho es como hiper mega profunda. Wow, todo filósofo, todo existencialista. Ok. Lo mío es muy por encimita, muy así. Es muy estético también. Sí, muy estético, muy cositas cotidianas. Pancho se va a lo profundo. ¿Y cómo te va eso, con eso? Me encanta. Sí. Él sí tiene las palabras. Todas. Ay, qué bonito. Pancho tiene muchas cosas, entre ellos las palabras, la paciencia, la dedicación. Es tremendo el Pancho. ¿Cómo te va con las redes sociales? Eso sí me cuesta. Uy, no, y cuando ay, no te imaginas, cuando la depresión, también me acuerdo que uno de los detonantes fue, me empezaron a tumbar proyectos porque no tenía tantos seguidores, y me decían, mándame los analíticas o no sé qué, yo, pero ¿qué es eso? Y me dijo, resulta que hay que tener una cuenta de negocios y mandar unas estadísticas, tenía que mandar. Sí. No. Y se fue como el auge en que de repente no era tu trabajo, sino que tú eras como un canal de televisión, sí. Y no te buscaban por lo que tú hacías, sino por los seguidores que tenías. Señora. No, y entonces ahí sí lo dejé mucho tiempo. Pero si yo no muevo esas redes, es como que
mis clientes sí están muy pegados de las redes. Encontré, pero cuando yo hablo de las redes, sobre todo me refiero a Instagram, Sí, porque es que yo yo no tengo también. TikTok y yo No, no yo tengo, tampoco. pues Facebook ya no lo miro. A nivel de portafolio, Instagram es muy Es una potente hoja de vida pública. en la que puedes estar actualizando, pero también te demandan estar actualizando día a día. Entonces era rarísimo porque yo publicaba o había una chica que trabajaba conmigo y ella publicaba por mí. Entonces la gente decía, pero ¿cómo que tuviste una depresión si tú no paraste de trabajar? O sea, tú nunca has parado de trabajar. Yo estaba en la inmunda, pero ella iba publicando cositas aunque fueran viejas. Y yo durante un tiempo sí me alejé mucho, luego lo empecé a retomar otra vez porque por otro lado es como una relación de amor y odio, pero Instagram es peligroso porque te muestra, te cura mucho la vida de los demás. Mucho. Entonces solo te muestra las cosas más lindas, obviamente, aunque también se está empezando a compartir otras cosas, eh, que no es solamente pues otras cosas de un poquito más de realidad, aunque eso siempre tiene mucha curaduría, pero también te conecta con gente muy linda. Entonces es como hasta dónde, pero no quiero que me chupe tanta vida y tampoco me siento honesta de repente mostrando cosas o de mi vida familiar y que la gente crea que mi vida es perfecta cuando no lo es, o que solamente viendo los logros que tengo con mi portafolio y con mi trabajo de ilustradora cuando también hay cosas difíciles. Totalmente. Y me da susto que los pelados jóvenes crean que es que la vida de uno o de otras personas son solo esas cosas. Le tengo mucho susto a las redes sociales porque si a mí me generan ansiedad y yo ya tengo muchas cosas de mi vida resueltas, yo no quiero pensar lo que, o sea, si yo hubiera tenido redes sociales, yo fui la más insegura, la más acomplejada, o sea, a mí me iba muy bien a nivel profesional y académico, pero a nivel personal yo he tenido mis cositas, mis desafíos. Claro. Yo digo, esto me hubiera llegado a mí a los 16 años. Y Uno con un desamor pillándose que está haciendo el otro, imagínate, por Dios. sí. Sí, nueva pareja y foto y uno con tal falta, hace 5 días estaba con... Sí, es muy cruel, es muy cruel, es muy cruel. En la adolescencia, gracias a Dios, pues yo tampoco tuve redes sociales. Agradezco haberlo podido vivir de manera análoga, todo estaba en mi imaginación. Exacto. Y ahí se quedaba y le contaban a uno una historia y no sufría con la imaginación, pero no había pruebas de nada. Sí, y no estabas todo el tiempo con la gente como restregándote las lo bien que sí les va a ellos, sí. pero en realidad no, eso tampoco es verdad, porque todo el mundo tiene vidas reales y no hay vidas perfectas. Pero el problema de Instagram es que eso es lo que se vende. Obviamente la gente quiere mostrar cuando le va bien, o sea, no te van a poner a ti arrastrada por el suelo. Y mira, yo he visto cuentas, por ejemplo, vi hace poquito un recomendado que me salió de una señora llorando y llorando en Instagram y la gente también le preguntaba, o sea, tú estás triste y pusiste el trípode para grabar, también claro. Es extraño. Sí, es como la rentabilización de la tristeza, sí. También es que entonces, es que es muy delicado. Es muy delicado. O sea, uno tiene que saber que esa no es la vida real, es un álbum de fotos. ¿Y tú qué fotos imprimes? Nosotras pues que imprimíamos las fotos del rollo, las bonitas. Uno la del ojo cerrado no, la que salió feo no la imprime, entonces uno ahí imprime lo que le gusta de su vida. Totalmente. Pero no es la vida real. Sí, entonces yo tengo una relación complicada. Una relación complicada que muestra uno de su vida que no puede, que de pronto no le vaya a causar daño como a uno le causan daño, de pronto solamente de publicaciones de otras personas. O sea, pensar con qué intención estás publicando. Totalmente. Que no sea solamente la admiración de los otros, pero tampoco entonces que sea filmar el llanto. Sí, la miseria. Es delicado y es algo que yo todavía no he terminado de descifrar y tengo muchos conflictos internos con Instagram. Y luego pues ya hay cosas que son herramientas, pues Pinterest me parece lindo, donde se encuentra mucha inspiración, pero intento sí, hubo una época que por reflejo yo estaba, cada vez que tenía tiempo libre abría Instagram y entonces ahí yo decidí esto no está bueno y pasé Instagram para la última ventana metida dentro de una ventana y ahí me puse el Kindle y me di cuenta que la cantidad de tiempo horas que puedo leer y que, o sea, como que me había leído, no sé, 25 libros a punta de robar tiempito, de esperar en la cuenta, de esperar en el banco, de estar en un ascensor no sé qué, o de ir en el metro, y te das cuenta que hay un montón de tiempo que uno se le va y que se le vuela
y es que el tiempo yo en este momento lo valoro mucho también. Y tiempo gastado en las redes depende con qué intención, me parece que es tiempo perdidito. Hay otro tiempo que pues todo lo que sea cosas de cocina me parece maravilloso. Sí. Pero es que uno se mete por una ventanita de una receta y termina viendo cualquier cosa. Y se te pasa un montón de tiempo. Y de ahí pasas a ver de dónde es esa olla tan linda, y en el de la olla tan linda aparece otra cocinera, entonces la cocinera se casó y va uno y mira el matrimonio, y ya cuando menos piensa no sabe dónde empezó eso. Es difícil. Bueno, pero en todo caso has aportado mucha belleza al mundo. No. Además lo estás aportando, lo estás mezclando con el trabajo social, que es hermoso. Yo agradezco que abras tu corazón para hablar de la depresión postparto y todo tipo de depresiones. A mí la salud mental es uno de los temas que más me inquieta en la vida, y cada que puedo, y soy esculcona, y por qué, y dónde empieza la luz, y dónde fue, y cuál fue el punto más hondo, porque yo creo que eso nos hace sentirnos en el plano más íntimo que somos muy parecidos, y que si no somos nosotros es alguien muy cercano, con toda la seguridad. Pues en nuestros círculos íntimos hay alguien que de pronto no ha visto la luz por muchos días. Entonces ahí ya has aportado. Y así no te maten las redes, compártenos tus redes. ¿Son abiertas? Sí, ¿O la tienes cerrada? No, todo es abierto. Listo, ¿cuál es tu Instagram? Es Catalina Estrada. ¿Así ya? Sí. Ok. La web también es catalinaestrada.com. Ajá. Que tampoco somos de web, pero llevo desde el... Mira, me iban a publicar en una revista alemana, otra vez volvemos a las publicaciones, y cuando me dicen mándame la web, y yo veo la web, y yo desde la depresión Ay, no. actualizado eso, y yo con una vergüenza, pues me pareció lo mejor del mundo decir, voy a empezar la web de cero. Me entré a cargo, una super herramienta, y dije, voy a aprender cómo se maneja esto, y la voy a montar a mi manera, y que yo la sepa manejar, y que yo la sepa actualizar, y ser dueña de mi web. Y si no la ve nadie, no importa, pero es que para mí cada cosita de aprendizaje me parece maravilloso. Yo creo que a mí eso me cambió también, como que antes estaba superada con que no tengo tiempo para lo otro, pero es como que cada libro que me leo, o que me puedo hacer un curso, o aprender a manejar After Effects, yo no sé para qué, pero tengo un hambre de conocimiento, y me parece, yo sé que la web ya es un dinosaurio, pero yo sentirme dueña de mi web es como buenísimo. Y actualizarla y mantenerla bonita. Yo creo que es como autocuidado. En mi caso era como una terapia de autocuidado. Me encanta. Sí. Entonces ahí está. Entonces está mi web, dinosaurio para el que la quiera ver. Y el Instagram, y en Facebook también tengo, pero pues casi no se autopublica como de rebote del Instagram. Y ya no tengo más cositas. Y eso está tengo bien. Ahí el hijo mayor diciéndome que debería usar TikTok. Ay, no. Y yo le digo, pero no gordo, capaz, yo no sé. Yo no soy capaz. No, por ahora yo creo que yo le dije, gordo, yo creo que yo estoy bien ya con eso. Está bien, está bien. Sí, ya miraremos más adelante. No, que tu nueva vida sea muy hermosa, nueva etapa. Sí. Gracias por estar aquí compartiéndote. Este público es tan bonito y recibe con tanto amor esto. Vas a ver que tu historia va a ser un faro ahí para mucha gente, y tanto si se están buscando a nivel profesional, que sé que para ti se te dio naturalmente, para mucha gente es la piedra de su zapato y de su vida, buscar qué aman, ser exitosos, enfocarse. Entonces es lindo ver esa construcción lenta, sin mucha ambición, que fue llegando. Y también el otro cuento de cómo llegar a estar en paz con tus demonios internos. Es lindo. Sí, no, yo te agradezco muchísimo. Yo me he oído muchos podcasts tuyos. Yo soy fan de los podcasts, pero total, porque uno se siente, es como los libros, uno se siente tan acompañado, y de pronto hay como más espacio para tratar muchas cosas de la vida que o no se muestran, o como que uno logra conocer un poquito más de esa persona que... Sin afán, es que el afán de las redes son cosas de 2 minutos, esto es a profundidad. Sí. Y me han pedido video y lo estamos haciendo, pero lo que yo amo de los podcasts es que sin la distracción de una imagen, tú solo oyes la voz y te vas con esa persona. Qué lindo. Sí, a mí me encanta. Es muy lindo, es que yo creo que son canales distintos. Una cosa son los ojos, otra cosa es cuando estás oyendo y caminando y oyendo, o haciendo cosas y oyendo. Entra como por distintos canales. Es una buena compañía. Sí. Entonces
Entonces, gracias, aquí ya quedaste montada en este programa. Ay, Gracias no. por estar aquí. Mil gracias a ti, Ana. Y a todos ustedes, gracias por estar acompañándonos en Abiertamente y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Chao.